en raíz exponencial logaritmo trigonométrico. En ese orden vamos a ir. Si ustedes aprenden a graficar estas curvas de forma rápida, las funciones especiales van a poder hacerlos también bastante rápidas porque es básicamente estas mismas gráficas, pero un poco deformadas. ¿Alguien estaba haciendo algo? Bueno, vamos a continuar. Para el caso de las lineales, lo primero que tenemos que identificar es el grado. La función x, esta es la función de una línea. M y B son números reales, son constantes, son valores generalmente asignados, donde M representa la pendiente de la recta y B representa el punto de corte en el eje Y. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos el plano cartesiano. El número B estaría del 0 hasta el punto B. Si es negativo, obviamente iría hacia abajo. Y a partir de ahí se habla de M. M se puede representar como dos números, un avance en Y y un avance en X. Cualquiera de estos dos números puede ser positivo o negativo. Vamos a asumir que es positivo y vamos a asumir que aquí avanza en X y avanza en Y. Entonces, este punto con este definen a la recta y no es más. Hay formas de graficar esto cuando le dan dos puntos, por ejemplo. Si se conocen dos puntos. El punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y2. Entonces la ecuación de esta recta sería la siguiente. Esa sería la función. Ahora, como ejemplo, podríamos colocar, digamos, el punto 1. Ese sería el ejemplo. Y el punto 1 vamos a decir que es 1,2 y el punto 2 que es menos 4, menos 4. Igual. Entonces, graficando en la recta, empezamos. El punto 1 en X, digamos que está por aquí, y 2 en Y. Tengo mi primer punto, el punto 1. Y luego el punto 2 dice menos 4, que estaría por acá más o menos, en el lado negativo de las X, y menos 4 también en el lado negativo de las Y. Entonces, aquí está el punto 2, y eso me define la recta. Ahora, esa es la forma de graficar. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar es generalmente las ecuaciones. Para armar la ecuación, reemplazamos en esto de acá. Y tendríamos, por ejemplo, y menos, en este caso, esto sería x1, y esto sería y1. Entonces sería 1, 2. 2, 1. Y ahora en y2, que sería menos 4, y1 que es menos 2, x2 menos 4 igual, x1 sería 1.
Menos 4 es menos 6. Menos 4 menos 1 es menos 5. Menos por menos es más y me queda 6 quintos. Luego agarramos de acá, lo pasamos a multiplicar, porque lo que divide pasa a multiplicar y queda como 6 quintos de x menos 1. Y acá se despeja y. Entonces sería 6 por x, 6 quintos x, 6 por 1, 6 quintas. Este que está como negativo pasa como positivo. Y el resultado es el siguiente. 2 por 5 es 10, 10 menos 6, 4. Entonces, esta sería mi ecuación de la recta, donde esto sería m y esto sería b. Ahora, una vez obtenido eso, nosotros podemos identificar aquí, por ejemplo, que en este lado, perdón, que en esta parte se encuentra el número 4 quintos. Por ejemplo, acá m vale 6 quintos, eso es mejor dejar la fracción. Y el punto B, eso sí lo podemos calcular con calculadora y queda como 0.8. Entonces, este sería el punto 0,8 en Y. Y digamos que acá avanzamos 5 en X, porque es positivo, avanzamos 5. Y luego avanzaríamos 6 en Y, porque la pendiente sería esa. Entonces, 5 en X, 6 en Y. Esa sería la pendiente. De esa forma, esas dos formas existen para graficar rectas. Son las únicas dos, no hay más. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O algo que no me dejé explicar bien? Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, vamos con la parte cuadrática. Muy bien, para la parte cuadrática tendríamos lo siguiente. Cuadrática. Para la cuadrática vamos a seguir este formato. Y igual a un número x cuadrado más bx más c. El cuadrado es por esto. El grado 2 de la variable x. Entonces, de entrada ya sabemos de que nos va a formar una parábola. Y esa parábola, por ejemplo, va a ser hacia arriba. La parábola va a ser hacia arriba si el valor de a es positivo, o sea, mayor que 0. Y va a ser hacia abajo si el valor es menor que 0, o sea, un número negativo. Luego tenemos que, por ejemplo, este punto de corte aquí generalmente es el punto C. Pero bueno, eso lo vamos a demostrar más adelante. La forma más cómoda que se tiene para graficar una parábola, lo ideal para graficar una parábola es tenerlo de esta manera. Listo. Esta sería la forma, o la forma canónica de la parábola, donde esto de acá representa el lado recto que conforma una parábola, uno de los elementos de la parábola. Y las variables h y k representan el punto donde se encuentra el vértice. Entonces, lo que se tiene que buscar es ese vértice para a partir de ahí graficar nuestra parábola. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar y poner una ecuación como esta. Podemos colocar una ecuación como esa. Y nuestra gráfica, según esto, sería la siguiente. Mi vértice es igual
Si acá está menos h entonces, y acá h, entonces el signo es cambiado. Entonces, si este es menos 1, acá sería 1, coma, la K mantiene el signo, así que este sería 2. Y ubicamos ese punto en el eje cartesiano. 1 aquí y 2 en Y. Entonces, ese es mi vértice. Ahora vemos el número de acá, el signo de acá. Como no hay nada, se asume que hay un positivo y como es positivo, tiene que ir hacia arriba. Entonces, directamente nosotros podemos graficar la parábola. Listo. Entonces, esta sería nuestra parábola. De esa forma es que se grafica. No es necesario calcular más puntos, en otras palabras, porque cuando uno hace la gráfica, uno puede asumir los valores. No es tan necesario hacerlo a escala, por lo menos no en esta parte. Lo ideal es tener la idea, por ejemplo. Aquí, una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta es los puntos de corte. ¿En qué momento la función corta, ya sea al eje Y o al eje X? Y este punto de corte de acá, por ejemplo, se lograría con el punto, digamos, en el eje X no hay desplazamiento, así que el punto es 0. Y de aquí a allá existe, digamos, una variable t, que es el punto de corte. Para calcular ese punto de corte, lo que hay que hacer es igualar la función. Ya tenemos nuestra función. Acá lo vamos a colocar punto de corte con y. Porque así a simple vista nuestra función nunca va a cortar al eje X porque no va hacia abajo. Entonces, si este fuera el caso, ya hemos visto que lo único que necesitamos es agarrar el punto 0,t. 0,t. Ese es el punto de corte. Entonces, reemplazamos, porque esto vale x y esto vale y, reemplazamos en nuestra función. Entonces, y vale t y x vale 0. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 más 2, t igual a 3. Entonces, resulta ser que el punto de corte es el punto 3. De esa manera es que uno puede encontrar las intersecciones con los ejes. Esa es una de las cosas, una de las primeras cosas que se tiene que hacer cuando se hace análisis de funciones. Hallar las intersecciones. De esa forma uno ya obtiene puntos específicos para poder hacer gráficas un poco más complicadas. Para hacer un ejemplo, otro ejemplo más, un ejemplo adicional, vamos a hacer, por ejemplo, esta función. Esta función, si se dan cuenta, uno lo puede mirar de esta manera, x menos 0 cuadrado más 1. Este 0 no afecta en realidad la ecuación, así que está bien que se lo pueda escribir de esa manera. Y la ventaja de escribirlo así, por ejemplo, sería que nosotros podemos identificar el valor en h, que sería 0. Y como dijimos, acá el 1 mantiene su signo, así que ese valor, ese punto sería el lugar del vértice. Entonces, perdón, x, y. Entonces, identificamos este punto, el punto 0 en x, 1 en y ese punto sería el vértice. Entonces, desde aquí tiene que nacer. Pero, como aquí el signo es negativo, está por delante del x cuadrado, el signo negativo, hemos dicho que sí o sí la función tiene que ir hacia abajo. Entonces, a partir de ahí, dibujamos. Y listo. Nada más. Esa es la forma correcta de graficar. O sea, la función ya está graficada, ya está correcta, pero para hacerla un poco más precisa hay que buscar estos puntos.
los puntos de corte ahora con el eje Y. Entonces vamos a colocar puntos de corte con el eje X. Mismo asunto, un asunto similar. El punto de corte, por ejemplo, se logra cuando tenemos cualquier valor aquí, llamémosle T, llamémosle U, y el punto 0 en Y. Porque en este punto, si nosotros ubicamos este punto, no hay recorrido en el eje Y. Entonces, ese es el que necesitamos encontrar. Reemplazamos en nuestra ecuación, en la ecuación inicial, y sabemos, ¿qué pasó? Entonces, sabemos de que 0 es el valor que va a obtener y U va a ser el valor en el eje X del punto de corte. Y reemplazamos. Entonces, este valor lo pasamos allá para que cambie de signo, que de esta manera. Le extraemos la raíz cuadrada. Y Santa Cruz de la Sierra, municipio 120 casos, luego se va excluyendo en los otros municipios que estamos afectados. Tenemos de estos casos de hoy de 279. Ya, perfecto. Entonces acá tenemos U y la raíz cuadrada de 1 va a ser 1, pero como es raíz cuadrada va a tener dos signos, el más 1 y el menos 1. Entonces esos son los puntos de corte aquí. Este sería el punto 1 y este sería el menos 1. De esa forma hacemos que nuestra gráfica ya sea más exacta, más precisa, porque tenemos puntos especificados. Eso sería en cuanto a las cuadráticas. No sé si alguien tiene alguna duda. Para levantar la mano y decir para seguir avanzando. Algo que tienen que saber bien es eso de poder identificar las gráficas, ver la ecuación y saber de memoria ya qué tipo de gráfica es. Si no tienen un práctico o algo por el estilo, yo creo que más un rato puedo mandarles fotos de algún libro que tengo por ahí de cálculo. Pero ahí hay problemas resueltos, problemas propuestos. Pero si no hay dudas, vamos a continuar con la cúbica, que es la que sigue. Muy bien, vamos a ir con la cúbica. Para la cúbica, la forma que generalmente adquiere es la siguiente. ¿Dónde está? Muy bien. Acá las letras A, B, C y D representan números cualquiera. Imagínense un 5, un 4, un -2, un -7. Cualquier valor que se les antoje. Pero lo que nunca va a cambiar, lo que nunca va a variar es esto de acá. Este número de acá. X cubo, entonces. X igual, esto, el valor de X cuadrado o de X pueden no estar, no afecta en nada, diga. Para el único caso sería que B y C sean cero, digamos. Entonces, ahí no afecta en nada, no afecta para nada. Lo que importa es que si ven X cubo, lo único que tienen que verificar es lo siguiente. Si A es mayor que 0, o sea, si este número que acompaña al X cubo es positivo, van a tener una gráfica ascendente. Empiezan desde aquí abajo y le tiran de esa manera. Y si A es menor que 0, o sea, un número negativo, empiezan desde arriba y le tiran de esa manera. Listo. No es más. Ustedes supongo que ya a estas alturas deben saber identificar dominios y dominios de imagen. Esos ya se los dejo para ustedes. Ustedes van a analizar los dominios y los dominios de imagen para no estar perdiendo mucho tiempo aquí. Ahora, se puede hacer lo mismo que hicimos hace rato.
de hallar los puntos de corte, pero eso es un poco, bueno, se hace de la misma manera. Se identifica en qué parte corta el eje Y en qué parte corta al eje X y listo. Se reemplaza en la ecuación y sale el resultado. Entonces les voy a colocar aquí un pequeño ejemplo, el clásico. Bueno, eso sería la base, digamos. Sobre eso es lo único que tienen que saber. Entonces, en este caso, como no existe aquí el x cuadrado y tampoco el x y tampoco la d, fíjense que b, c y d son 0, entonces, y a vale 1, pero 1 es positivo. Entonces empezamos desde aquí abajo, pasamos por el origen y nos vamos para allá. Y listo. Esta sería la función y igual a x cubo. Esa es la que generalmente se tiene. Luego podríamos colocar y igual a menos x cubo más 2x, digamos. Algo que aquí tienen que identificar muy bien es lo siguiente. Si y fuera 0, ¿cuántas raíces tengo? Como en este caso voy a tener 3 raíces, entonces yo ya de por sí solo asumo, como este es negativo, yo ya asumo de que voy a tener algo por el estilo. Más o menos por ahí. Fíjense, si y vale 0, entonces, ¿cuánto vale? Perdón, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Sería menos 0 al cubo más 2 por 0. Todo esto se vuelve 0 y es igual a 0. Entonces pasa por el origen, que es lo que importa. Es uno de los puntos, un punto crítico, llamémoslo. Porque es un punto bien definido, es uno que generalmente se necesita cuando hagan cualquier gráfica. En lo posible traten de reemplazar x igual a 0 o y igual a 0 en su gráfico. De esa manera se aseguran tener una idea de cómo va a ir graficada la función. Por lo pronto hasta la parte cúbica. Luego existe, por ejemplo, la raíz cuarta. Lo vamos a colocar de esta manera. Digamos que para la raíz cuarta tendrían algo similar a, bueno, si aquí tenemos 2 cambios, acá tendríamos que tener 3 cambios, ¿no? Más o menos, no recto, pero para llegar a eso, generalmente no lo ponen porque es un poco más complicado graficar. A lo más que generalmente se llega a raíces cúbicas. Ahora vamos con la raíz. La raíz tiene esta forma. Tiene esa forma. Es similar a la de una parábola. Entonces, lo único que nos indica es lo siguiente. El vértice sigue siendo h, k, por lo tanto, si acá es negativo, acá va a ser positivo, y la k va a conservar su signo. Entonces, identificamos la h, identificamos la k, y luego vemos el signo de aquí. Perdón, vemos el signo de la x. Si el signo de la x es positivo, entonces nos vamos hacia la derecha. Y proyectamos su espejo, es el mismo. Esta línea es la misma que esta, solo que solo podemos anotar una de ellas. Si este es positivo, solo anotamos la de arriba. Si fueran, tendríamos que anotar la de abajo y esta segmentada. Aquí vamos a colocar un par de ejemplos. Por ejemplo, esa función. Esa función sería algo como esto. El vértice estaría, fíjense que aquí es menos 4, entonces el vértice estaría en 4. Y como no hay nada que acompañe aquí, no hay ningún número suelto, entonces va a ser 0. Entonces, en nuestro eje cartesiano, 4,0 sería aquí más o menos. Y como la x es positiva, tendríamos que ir hacia la derecha.
tenemos que ver el signo de aquí afuera, que también es positivo y por lo tanto tiene que ir hacia la derecha, pero hacia arriba. Si fuera negativo, sería derecha y hacia abajo. Ejemplo similar podríamos colocarlo como 3 menos x, por decirlo, de esa manera. Más 2. Entonces, lo primero que hacemos es revisar esta parte de acá, la parte dentro de la raíz. Y vemos que está como 3 menos x. Vamos a igualar a 0. 3 menos x igual a 0, x igual a 3. Entonces, ¿eso qué me indica? Que mi vértice está en el punto en el punto 3. Entonces quedaría de esta manera. Identificamos ese punto. Sería 3,2. Y acá estaría mi vértice. Este sería mi vértice. Luego veo aquí el signo. Digo, entonces tenemos que ir hacia la izquierda. Y vamos a graficar la parábola hacia la izquierda como tal. Y luego vemos el signo de por fuera de la raíz. Y como el signo por fuera de la raíz es negativo, entonces tengo que tomar la parte de abajo. Y esta es la parte que me interesa. Obviamente tiene su punto de corte con el eje Y y su punto de corte con el eje X. Que eso está para que calculen ustedes. Esa es la manera de graficar las raíces cuadradas. Para las raíces cúbicas no hay un método específico porque ya son funciones un poco más especialistas y eso requiere ya de un estudio un poquito más avanzado. Por lo pronto esas son las clásicas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Para seguir avanzando. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me Hola. escuchas? Sí, ¿se escucha? ¿Qué pasaría, digamos, si el signo de la x que está dentro de la raíz es negativo y el signo de la raíz que está afuera fuera positivo, digamos? ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica, y vamos a modificar sobre esto porque ya lo tenemos. Si esto fuera positivo, Sí. entonces borramos esto y rayoneamos la parte de arriba. Nada más. Y esta parte segmentada. Eso sería todo. Obviamente esto está deformado porque ahorita me está costando un poco habituarme a escribir y agarrar el celular, pero de esa forma sería. El signo aquí me indica si es izquierda o derecha, perdón, izquierda o derecha, y este signo de afuera me indica si es arriba o abajo. Lo mismo para cualquier otra gráfica. Ahí, ya. Y Gracias. luego ahorita les voy a explicar exactamente el por qué. Voy a terminar de hacer todas las gráficas posibles. Y luego les voy a explicar algunas cosas del álgebra de funciones que necesitarán para identificar cómo hacer gráficas ya un poco más complicadas. Estas gráficas que yo les he mostrado son relativamente sencillas de graficar porque no hay muchas operaciones que hay que hacer, pero más adelante hay operaciones un poco más largas. Ahorita continúo con raíz exponenciales. Muy bien. Listo. Exponenciales. Tienen la forma y igual a x. Digamos que acá hay un número a y acá hay un número b, pero bueno, eso ya es otra historia. Eso ya les voy a mostrar más adelante. Pero lo que importa es lo siguiente. El número que está aquí. Podemos esto generalizarlo de la siguiente manera. Una constante, lo vamos a llamar, un número elevado a x. Esto es una función exponencial. Un número elevado a x. Ahora, el caso más conocido es el de e elevado a x porque es un número muy útil, muy usado en la ingeniería.
es el número de base natural, de base logarítmica natural. Y si quieren hacer más de historia, busquen a un tal Neper, que es el que, digamos, el que descubrió ese número. Continuando, la gráfica es bastante simple. Empiezan en el menos infinito del eje X, justo encima del eje X, y empiezan a subir, nada más. Y este punto de acá, esta sería la función y igual a, digamos, EX, para que sea conocida. Esa sería la gráfica. Ahora, los puntos notables, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y valdría todo número 1. Entonces, en X igual a 0, esto valdría 1. No es más. Si acá ustedes colocan 1, si X es igual a 1, entonces Y es igual a E elevado a 1, porque estamos reemplazando el valor de X. Y esto me quedaría como E elevado a 1, todo número elevado a 1 es igual a sí mismo. Entonces, cuando vale 1, mi función tendría que valer E. Listo. Cuando se trata de graficar funciones exponenciales, 0 y 1, siempre hay una distancia. Esos dos valores son los que se necesitan para graficar. Por ejemplo, si ustedes quisieran graficar 4e elevado a x, ¿se ve? 4 elevado a x, entonces, esto va un poco sencillo. Sabiendo de que e elevado a x directamente es una gráfica ascendente, nosotros podemos decir de que este punto podría ser 1, ¿no? Pero en realidad no vale 1. Si x es igual a 0, entonces y ¿cuánto valdría? Pero vale 1, entonces 4 por 1 vale 4. Este valor sería 4. Y si x vale 1, 4e elevado a 1 sería 4 veces e. Entonces, cuando x vale 0, y vale 4. Y cuando x vale 1, la función valdría 4 veces e. Ahora, algo que tienen que aprender es a darse cuenta de ciertas características de la función. Si quieren graficar una función lo más rápido posible, fíjense que lo que tiene que importarles es el número que acompaña al exponente. Ese número es el número que tiene que ir justo en el eje Y, y por ahí va a pasar su función. De una forma más rápida, incluso podríamos decir, digamos, menos 2e elevado a x. Es el menos 2, entonces bajamos al menos 2, que sería este de acá. Y bueno, fíjense que es negativo. ¿Qué significa? Que cualquier valor que sea positivo aquí tendría que volverse negativo. O sea, una curva contraria. Es como darle la vuelta. Por lo tanto, mi función sería esta. Y fíjense, ya está graficada. Solamente con conocer eso. Nada más. Y de esa manera se grafican todas las exponenciales. Una un poco más completa sería la siguiente. 3x menos 2. Entonces, si e elevado a x empieza aquí en 0, o sea, mi límite es 0, esta función tendría como límite menos 2. Tendría como límite menos 2. Entonces, voy al menos 2, trazo mi horizontal, y encima, como este número es positivo,
encima de la horizontal tengo que trazar. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? 3e elevado a x menos 2. El mismo sistema. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Esto vale 1, entonces sería 3 por 1, 3. 3 menos 2, 1. Entonces, si este es el punto menos 2, sería menos 1. Fíjense que son 3 unidades, ¿no? 1, 2, 3. Justamente aquí en el punto 1. ¿Listo? Ahí está. Esa es mi función. Pasa por 1, pero inicia en menos 2. ¿Por qué? Porque hay 3 unidades de distancia entre donde inicié y donde corta el eje. Fíjense. 1, 2, 3. Esas son características que ustedes tienen que identificar, que tienen que saber identificar, y por eso es que estoy hablándoles de esto. Eso solo funcionaría para las exponenciales. Ahora, ¿qué sucede si x es negativa? Y igual a e menos x, que sería, esta x ya sería negativa. Funciona para lo mismo. Lo mismo que les expliqué en la raíz. Si iba hacia la derecha, ahora tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, como es negativa la x, inicio en el lado derecho y subo hasta el lado izquierdo. No es más. Pero este punto sigue siendo el mismo. 1. Menos 2 elevado a la menos x. Entonces, e elevado a la menos x, ya sé que tengo, fíjense, acá no acompaña nadie. Perdón. Acá no acompaña nadie. Entonces inicio en x igual a 0. De entrada, ya sé de que aquí tengo que iniciar. El exponente, hay un negativo adelante, entonces sé que tiene que ir hacia abajo. Y como la x es negativa, tengo que iniciar en la derecha. Entonces, si tengo que iniciar en la derecha y tengo que irme hacia abajo, entonces la curva va a ser de esta manera. ¿Qué punto es este? Este es el punto menos 2. Y listo, ya está graficada la función. Ustedes ya podrán identificar a su debido tiempo el dominio y el dominio de imagen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, voy a seguir avanzando porque nos queda logaritmo y trigonométrico, y en el trigonométrico nos vamos a tardar un poco más. Yo creo que por hoy tendríamos que acabar ahí, porque si no es mucho el avance y no da. Tendríamos que tener una clase mañana, en su efecto, si es que ustedes quieren. Si es que se animan, una clase mañana donde podamos continuar con límites. Porque ya tendría que asumir yo que ustedes... ¿Cómo? ¿Alguien habló ahí? ¿Qué pasó? Bueno, voy a continuar entonces. Logarítmicas. La función base sería logaritmo de x. La forma más generalizada posible sería logaritmo de cierta base de algún número, x, y acá algunos adicionales más, pero por lo pronto solo esto va a ser necesario. Y igual, tiene ya su forma muy, muy definida. La exponencial se iniciaba de esta manera. La logarítmica se inicia ahora en el eje Y. Listo.
La exponencial se iniciaba en el eje X y se subía a Y, y acá se inicia en el eje Y y se sube hacia el lado de X, nada más. Y este punto, justamente este punto vale 1. Esta sería mi función y igual al logaritmo natural de X. No es más. Ahora, vamos con sus variantes. Sus variantes serían, por ejemplo, y igual a 2 veces logaritmo de X. Su primer variante. Vemos el mismo número a... Y así como teníamos en la exponencial, este número avanza en el eje Y, entonces sí o sí voy a pasar por 2. El X es negativo, es positivo, así que tengo que irme hacia la derecha. El signo de acá es positivo, así que está bien. Tengo que irme hacia ese lado. Inicio finito del eje y paso por ahí. Hacia el infinito también. Desde infinito hasta el otro infinito. Es creciente, pero no es tan creciente como una exponencial. Esa sería una función logarítmica. De esa manera. Fíjense que es como que aquí existiera una asíntota. Entonces, el logaritmo nunca va a cruzar este límite. Otra variante que puede tener esa función sería la siguiente. Menos 2 veces logaritmo de X menos 1. Lo mismo. X menos 1, entonces significa que tengo que iniciar en más 1. O sea, es como que toda esta función de aquí la tengo que trasladar hacia la derecha en una unidad. Entonces, si yo tenía que iniciar en 1, ahora tengo que añadirle otro 1 más hacia la derecha. Entonces tengo que iniciar en 2. Nada más. Entonces, empiezo aquí y listo. Tal vez no se ve como curva de ya. Digamos ahí. Esta sería mi curva de logaritmo, que pasa por el punto 2. Entonces, este 1 es el que damos por el valor de X y avanzamos una unidad porque aquí me dice menos 1. Si fuera un más 2, por ejemplo, desde este 1 tendría que retroceder 2 unidades. Y por aquí ya tendría que estar pasando mi función, más o menos de esa manera. Pero luego tienen que recordar aquí, por ejemplo, una famosísima regla que es esta. A tiene que ser mayor que 0. O sea, el argumento del logaritmo debe ser 0. Esa es una de las restricciones principales que deben tomar en cuenta al momento de hacer la gráfica. Por ejemplo, si yo escogiera x igual a menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3 y logaritmo de menos 3 no existe. Entonces significa que mi función no va a pasar por aquí. No podría pasar por aquí, en este caso. Tendría que pasar desde el 0 para allá. Bueno, en todo caso desde el 1, ¿no? Vamos a... ¿Dónde está? Uy. Era desde 1 aquí, perdón. Ahí está. Estamos yendo un poco rápido. Ya ahí fue mi error de rapidez nomás, pero empezarían en 1 y tendrían que ir hasta 2. Esa sería la forma de escribir esa función. Vamos a hacer otra variante más, así como lo hicimos anteriormente, 1 menos x, para hacerlo más simple, si no nos vamos a tardar un poco más. Aquí, por ejemplo, está 1 menos x, entonces esto es como escribir de esta manera, logaritmo de menos x menos 1. Como dice x menos 1, yo tengo que iniciar aquí, en el punto 1. Tengo que iniciar aquí en el punto 1, por esto.
pero me dice que está en el lado negativo. ¿Qué significa? Que todo lo que era X hacia la derecha ahora tiene que ir hacia la izquierda. Y listo. Ahora, lo importante, lo que yo les dije al inicio, tienen que identificar los puntos de corte. Punto de corte con el eje Y. Esto ocurre sí o sí cuando X es igual a 0, reemplazando en la ecuación. Y logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Ahora, fíjense que el punto es 0, 0. O sea, el punto de corte es 0, 0. Entonces, no podría estar arriba. Mi gráfica ahorita está inexacta. Tendría que bajarla. Ahí es donde ustedes tienen que hacer esas pequeñas correcciones. De ahí la importancia de los puntos de corte. Entonces, sí o sí va a pasar por aquí. Y como tengo que iniciar por este lado, listo. Ahora sí, ya mi función está exacta. Lo más exacta posible. La idea de graficar esto es hacerlo aproximado, no exacto. En análisis de función, medio que se hace algo exacto, ¿no? Porque se utilizan más puntos, se utilizan por lo menos unos 4 puntos. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta acerca del logaritmo? Bueno, si no hay dudas sobre el logaritmo, entonces vamos a iniciar con el trigonométrico y ahí es donde nos vamos a tardar un poquito más de un minuto. Ya, vamos a ver. Vamos con los trigonométricos. Trigonométricos. Hay dos formas, ¿no? Está, por ejemplo, el seno de X y el coseno de X, y luego está la tangente de X. Serían estas tres. De estas tres, generalmente las que nos van a importar son estas dos, porque la tangente es un poco más complicada, o sea, tiene ciertas restricciones también, y no es muy, digámoslo así, no es muy factible graficarla. Y de hecho es muy raro que alguien les pida graficar una función tangente, pero entra en el rango de la categoría de las trigonométricas. Una forma generalizada de definir las funciones trigonométricas es la siguiente. Este valor, esta forma, se aplica cuando acá hay coseno. O sea, seno o coseno es exactamente la misma forma. Y los elementos son los siguientes. A la A se le llama amplitud. A la W se le llama frecuencia angular. Y a esta letra que vamos a llamar alfa para que sea más conocido. Están familiarizados. Y a la letra alfa se le llama ángulo de desfase. Con estos tres elementos se puede definir la función la función trigonométrica. Se puede graficar solamente conociendo esas tres cosas y sabiendo si se nos va a pasar. Una variable adicional sería la siguiente. A esta T se le llama periodo. Y ahora les voy a explicar cómo funciona. Por lo general, se tiene la función seno, digamos, de esta manera. Ahí. Esta sería la función seno. O sea, seno y coseno forman ondas, sí o sí.
Ahora, inician de manera diferente, pero el comportamiento es el mismo y van a necesitar estos tres elementos, incluyendo el periodo, para graficarlo. Entonces, para definir los valores serían la amplitud vale A, o sea, desde 0 hasta el máximo de la función vale A, desde el 0 hasta el mínimo de la función vale menos A, o sea, el mismo valor, bastante simétrico respecto a este eje. Luego estaría, la frecuencia angular no aparece visible aquí, lo que aparece visible es el periodo, y el periodo lo podemos colocar justamente desde un pico hasta otro pico. Todo eso sería un periodo. Y ese periodo nosotros por comodidad lo podemos dividir en 4 partes. Entonces sería la primera, la segunda, tercera y cuarta. O sea, cada uno dividido en un cuarto de ese periodo. Solamente se necesita, digamos, una onda de estas completas, desde pico a pico o desde 0 hasta el otro 0 a veces, para graficar esta función. Y este valor de aquí es el que me indica el ángulo de desfase, justamente este. Entonces, este, por ejemplo, podría ser el seno de alfa o el coseno de alfa. Ahora, vamos con la gráfica inicial. Y igual a seno de x. Y igual a seno de x, identificamos la amplitud. La amplitud aquí, por ejemplo, vale, el número que acompaña al seno es un imaginario 1. El número que acompaña a la x, que es la w, también es 1. Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos decir de que, reemplazando en la fórmula, el periodo vale 2pi. Uy, perdón. Podemos decir que el periodo vale 2pi, reemplazando la w. Y luego nuestro ángulo de desfase alfa, como no hay nada que acompañe aquí, 0. Ahora, graficando esta función, la amplitud va desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta menos 1. El ángulo inicial es 0, entonces voy a iniciar desde el origen. Como es función seno, voy a iniciar hacia arriba en este sentido. Y lo único que tengo que hacer es esto. Listo. Ya está mi onda ahora. Hasta aquí, desde este 0 hasta este otro 0, entre ida y vuelta, tiene que valer 2pi. Entonces, hasta la mitad valdría pi y el resto sería la mitad de pi, que sería pi medio, por ejemplo. Y este punto también sería, bueno, pi medio más pi medio, 1pi. Pi más pi medio, 3pi medios. Y esa es la forma de graficar. Y ya está la gráfica. De esa forma se grafica y igual a seno de x. Para la función coseno es algo similar. Y igual a coseno de x, amplitud igual a 1, w igual a 1, por lo tanto el periodo va a ser el mismo del ejercicio anterior, que sería 2pi. Y el ángulo 0. Entonces, 1 menos 1, esto vale 1, esto vale menos 1. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con el coseno en vez de iniciar en 0, inicia en 1. Y va bajando de esta forma. Entonces, desde que iniciamos hasta que terminamos, justamente hasta aquí, sería 2pi. Y lo mismo que el anterior. Aquí sería pi, aquí sería pi medios, y acá sería 3pi medios. De esa forma se graficaría el coseno de x. Estas dos funciones son las básicas. A partir de ahí es donde se empieza a hacer las diferentes modificaciones. Por ejemplo,
Una función un poco más elaborada podría ser 4 seno de pi tercios de x menos pi sectos más 2. Sí, esa sería una función completa. Imagínense que da lo mismo para el seno o da lo mismo para el coseno. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en qué parte inicia nuestra función. Fíjense que de entrada tenemos el seno acompañado de un número. Este número es el que nos va a mandar. Este número es el primero que tenemos que utilizar. Si es más 2, en este caso, desde el 0 hasta el más 2, aquí graficamos una pequeña recta imaginaria. Este es el eje de nuestra función trigonométrica. Entonces, a partir de aquí, contamos 4 hacia arriba, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Entonces, esa sería nuestra amplitud. Sobre esto iría nuestra función. Ya este eje x igual a 0 ya no nos interesa. Esta es la que manda. Ahora, como ya conocemos que la amplitud vale 4, o sea, desde aquí hasta aquí vale 4, pero fíjense que desde aquí hasta aquí vale 2, y si de aquí a aquí vale 4, entonces este sería el punto. Perdón, vuelvo a repetir, disculpen. Me desenfoqué. Si este es el punto 0, y acá me dice que inicia en 2, entonces le avanza 2. A partir de ahí tomo mi amplitud, que es 4. Entonces 2 más 4, 6. Y acá le resto 2 menos 4, menos 2. Entonces esa es mi amplitud. Esa sería mi amplitud. Ahora, estos dos, por ejemplo, son mis límites del armónico, de la función seno. Vamos con la frecuencia angular. La frecuencia angular en este caso es la que acompaña a la x, que sería pi tercios. Y vamos a reemplazar para calcular el periodo. 2pi sobre pi tercios, ¿no? 2pi sobre pi tercios. 2pi por 3, 6pi. Pi por 1 pi. Pi con pi se va y me queda t igual a 6. Entonces, toda mi onda tiene que entrar en 6 porciones, en otras palabras. En 6 unidades de x, mejor dicho. Y ahora lo que nos falta saber, lo que nos falta identificar, sería el inicio, el punto de inicio. ¿En qué punto del eje Y tengo que iniciar? Entonces, si x es igual a 0, ¿cuánto vale Y? 4 veces el seno de pi tercios por 0, que lo estamos reemplazando, pi sectos, más 2. Y es igual a 4 veces el seno de menos pi sectos, más 2. Ahora, pi sectos en grados sexagesimales sería 30 grados, ¿no? Pero lo vamos a colocar en la calculadora por si acaso, para no pelarlo. Pi sectos más 2. Listo. Entonces, acá lo estoy escribiendo ya en la calculadora, tal y como está en nuestro ejercicio, para identificar el valor de inicio. Y el resultado sería, bueno, acá es coincidencia, ¿no? O sea, a veces no va a ser 0. En este caso, coincidentemente da 0. Así que, si iniciamos en 0, estaríamos iniciando aquí. Y luego tenemos que agarrar y dividir todo esto en las diferentes porciones, por ejemplo, en 6. ¿Qué sucede, por ejemplo, si x a 6 me va a dar también 0? Así que lo único que tenemos que hacer ahora es identificar en qué cuadrante se encuentra. Aquí estaríamos 6, acá está 6, serían 1, 2,
Ahora, ¿con qué me refiero a los cuadrantes? Si tienen dudas a partir de aquí o no están seguros, avisen. Esto es un círculo, entonces, fíjense, si este es mi ángulo alfa. Si esta recta la hago girar hacia este lado, el ángulo alfa va a crecer. Y la proyección sobre el eje Y también va a crecer, va a ir creciendo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la proyección es es de este tamaño. Y cuando lo giro un poco más, se hace más grande, porque esta longitud es más grande que esta. Entonces, ¿qué me dice eso? Que a medida que aumento este grado, el grado de aquí, el seno se hace más grande. Entonces, entre 0 y 90 es positivo. Si me paso al siguiente cuadrante, la proyección sigue proyectando en el eje Y positivo, entonces también es positivo. Si me paso al tercer cuadrante, el seno ya se vuelve negativo, y si me paso al cuarto cuadrante, el seno también se me hace negativo. Eso es lo que importa. ¿Por qué es lo importante? Porque según nuestra gráfica, aquí la que hicimos al inicio, esto sería primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esa sería la equivalencia. Entonces tendríamos que buscar cada uno de estos cuadrantes y en qué valor está iniciando. Entonces nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la cuarta parte del periodo. T sobre 4 es igual a 6 cuartos. Entonces la cuarta parte del periodo vale 6 cuartos, que vale 1.5. Entonces esos son los valores que a nosotros nos deberían importar. El 1.5, por ejemplo. Si yo reemplazo 1.5 aquí en esta función, ¿qué valor me va a dar? Y acá vamos a hacer una pequeña tabla. Valores en X, valores en Y. El valor inicial es 0, y si X vale 0, Y también vale 0. Luego si X vale en 1.5, luego 1.5 más otros 1.5 sería 3. 3 más 1.5, 4.5, y 4.5 más 1.5, 6. Listo. Entonces tengo que ubicar estos tres valores más, estos cuatro valores, perdón. Y vamos a colocarlo en nuestra, bueno, acá lo útil es usar calculadora porque si no se perdería bastante tiempo. Listo, entonces ahí por ejemplo ya vemos de que está el 1.5 para obtener el primer valor y me va a dar 5.46. 5.46. Ahora me colocamos el siguiente valor, que es 3. Y cuando, fíjense, ahí está el 3pi y vale 4. Entonces anotamos ahí 4. Si vale 4.5, me sale, ahí está el 4.5, me sale menos 1.46. Menos 1.46. Y ahora vamos con el 6. En teoría nos tiene que dar 0. Si lo hacen bien, les tendría que dar 0. Y listo. Fíjense, ya está. Inicio en 0, termino en 0. Ahora, fíjense, paso primero por el 5.46. El 5.46 tendría que estar entre 2 y 6, ¿no? Perdón, entre 2 y 6. Por acá tendría que estar el 5.46. Acá está el 1.5, 5.46. Ahora, para el 3, según nuestra gráfica, está en el punto 4. Entonces, el punto 4 estaría por aquí más o menos. Por aquí más o menos. Porque si aquí está el 2, tendría que estar por acá, pero antes del 5.5. Si nos vamos al punto 4,5, me da menos 1.46. Entonces, desde el 0, que es esto,
Me voy menos 1,46, que estaría por acá, justo aquí debajito, sin pasarme del menos 2, que está aquí, y luego el 0. Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Tendría que ser así. Y esa sería la función sen. Entonces, de esa forma podemos hacer una gráfica aproximada de esta función, de seno y coseno. Fíjense que esto es un poco más complicado y es a tener cuidado. ¿Alguna duda tienen hasta ahí? ¿O se entendió por lo menos esta parte? Creo que a estas alturas deben estar un poco cansados, ¿sí? ¿Alguien ahí vivo? Está bien, Jorge, está bien. Ya. Son las 9:30. Si bien tenemos ahorita Zoom ilimitado, pero yo generalmente trato de no pasarles mucho tiempo en las clases porque, bueno, pues yo sé que uno se cansa. No, de nada serviría que yo le tire unas 2 horas aquí si yo sé de que, pues, son estudiantes, no sé, se van a cansar un poco de todo esto. Y es muy posible que en algunas partes no hayan entendido y no exista una muy buena comunicación, pero si tienen alguna duda me avisan. Por hoy vamos a acabar aquí. Mañana júntense, o sea, coordinen bien su horario. Si quieren podemos pasar, digamos, un poco en la mañana para terminar este asunto de las trigonométricas y parte de los límites, y para la tarde hacer análisis de función y con eso completar, digamos. Eso, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Está bien lo que dice. Entonces sería mañana quedar. Claro, mañana avísenme, como ahora, Ya. vean en qué horario pueden y me avisen. Porque yo ahorita no estoy haciendo mucho, o sea, si bien estoy pasando algunas clases igual, pero, o sea, tengo tiempo. Así que avísenme. Está bien. Reúnanse a ustedes lo que puedan, ajá, y reúnanse lo que puedan. Ahora, ojo, no es necesario, digamos, que todos sus compañeros entren o al que le haya parecido bien esto que les di, bien, sino también, digamos, cada uno tendrá su opinión. Así que si están de acuerdo, mañana nos veríamos, coordinen este horario. Como sugerencia les doy eso de que pasemos, digamos, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde y espero que eso sea suficiente para que ustedes defiendan su examen, porque si bien esto es trigonometría, bueno, si bien esto, lo que les di ahorita son funciones básicas, faltan las funciones especiales, que son las que generalmente pone el ingeniero Calizay. Y estas funciones que tienen aquí les va a servir para las funciones especiales, porque son modificaciones. Yo más un rato, háganme acuerdo de mandarle fotos, porque aquí tengo un libro de Chungara, del doctor Chungara de Cálculo 1, y hay hartos ejercicios propuestos, ¿no? Yo creo que les puedo mandar eso para que ustedes elijan de ahí alguno y practiquen ustedes, porque tienen todo un día para practicar. Sí, nos serviría, la verdad. Gracias, Jorge, Ya, gracias por la auxiliatura. Ya le avisamos mañana, o mejor ujú. hoy quedamos con nuestros compañeros Claro, y sí, sí, le decimos. exacto. O sea, la cosa es que, ajá, exacto, sí, entiendo. Bueno, eso sería entonces. Avísenme. Ya, está bien, Jorge, muchas gracias.